Bienvenidos a Reportajes en Minuto 60 y este tema que tiene que ver con lo que se ha hablado en los últimos días. Sigue siendo agenda el llamado al presidente Gustavo Petro, a su familia y al ministro del Interior Armando Benedetti a responder en la lista Clinton. Y para profundizar un poco más sobre este tema, porque hay muchas preguntas, entre otras, ¿quiénes más podrían ser vinculados y cómo se sale de la lista Clinton? Nos acompaña el exsuperintendente de Sociedades, Francisco Reyes. Exsuperintendente, un gusto tenerlo en Minuto 60, bienvenido. Y para empezar ya en este tema, ¿cómo se sale? O bueno, antes de hablar de cómo se sale, ¿quién más puede estar vinculado? Bueno, no, el gobierno de los Estados Unidos tiene una gran discrecionalidad, una gran autonomía para designar personas. Realmente cuando uno entra en la lista Clinton se llama un individuo, un sujeto designado, y pueden ser designados personas naturales, como en el caso del presidente Petro, del ministro Benedetti, de su esposa, de la esposa del presidente Petro y del hijo. O pueden entrar también sociedades o entidades de carácter jurídico como fundaciones, asociaciones, entidades de cualquier tipo. Y es bien difícil salir de la lista. Bueno, pero esta lista Clinton, en este momento está el presidente Gustavo Petro, está su esposa Verónica Alcocer, Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Más personas pueden ser vinculadas según se ha conocido en los últimos días. ¿Esto puede ser así? Claro que sí. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, que es el que administra esta lista Clinton, puede incluir las personas que considere pertinentes. Y normalmente, y esto es bien importante precisarlo, no es algo que se haga a la ligera. Normalmente hay un acervo probatorio, hay un conjunto de evidencias, de pruebas que demuestran que los individuos que están en la lista pues tienen alguna vinculación con actividades de terrorismo o de narcotráfico. En este grupo de personas podemos hablar círculo cercano al presidente Gustavo Petro en el gobierno nacional, familiares muy seguramente. ¿Esto afectaría a estos funcionarios, altos funcionarios incluso del gobierno, y puede ser también a otros que tengan intenciones de hacer campaña al Congreso, campaña presidencial? De hecho, hay casos en que el gobierno de los Estados Unidos hace declaraciones más o menos genéricas. Dice, toda persona que trabaje en el gobierno de tal país, con excepción de los maestros, los profesores universitarios, los que trabajan en el sector salud, quedan inmediatamente designados, con todas las consecuencias que la lista conlleva. De manera que la lista se puede ampliar exponencialmente. Yo no creería, en principio, que la lista termine en estos 4 nombres. Sería una medida demasiado lánguida, tal vez, para los anuncios que se han hecho, y uno esperaría que hubiera más individuos que merezcan estar en esa categoría. Dentro de todas esas implicaciones que tiene, ¿es un bloqueo económico, es un bloqueo que puedan acceder a diferentes cuentas? Usted que ha tenido conocimiento de estos casos a nivel internacional, ¿qué implicaciones tiene? Esencialmente es un bloqueo financiero, porque todas las entidades financieras en el mundo tienen alguna relación con los operadores financieros norteamericanos, especialmente porque las grandes franquicias de las tarjetas de crédito, de las tarjetas débito, de los cajeros automáticos, están controladas por entidades financieras norteamericanas. Y como quien está en la lista no puede realizar negocios con nadie de los Estados Unidos, pues cualquier individuo, cualquier entidad financiera que le preste servicios a alguien designado se expone también a quedar en la lista o a ser bloqueado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces realmente la situación de una persona designada es muy complicada porque puede demorarse años, a veces décadas, vi yo, de individuos que duran mucho tiempo en la lista y es muy difícil salir, y mientras estén en la lista están bloqueados financieramente. Y cuando digo financieramente, no me refiero exclusivamente a los bancos, compañías de seguro, compañías de financiamiento, entidades en general que trabajan en operaciones financieras, tienen el deber y la obligación de bloquearlos. Óigame, yo escuchaba en las últimas horas acerca del pago, por ejemplo, del salario. ¿Cómo van a hacer para pagarle? Pueden hacerlo incluso, una de las figuras que se plantea es hacerlo mediante una cooperativa. ¿Sí es viable? Bueno, pues es que eso yo no creo que eso sea lo más complicado, porque una persona puede primero recibir el dinero en efectivo. Otra cosa que puede hacer es pedirle a algún pariente o algún amigo
que reciba la plata en su cuenta y uno darle la instrucción al pagador en el sentido de que en lugar de consignarle a uno, le consigne a un tercero. De modo que ese no es el problema más grande. El problema más grande es realizar operaciones. Es decir, un individuo que está designado no puede ni siquiera tener una tarjeta de crédito, no puede comprar nada en Internet, porque las compras en Internet se hacen en dinero plástico, pues se hace con tarjetas de crédito. Obviamente no puede hacer operaciones financieras internacionales, ni mucho menos. ¿Y con Bitcoin? Bueno, el Bitcoin normalmente hay que pagarlo también con tarjetas, es decir, es que es curioso porque uno el Bitcoin no lo paga en efectivo nunca. Uno entra al Bitcoin normalmente a través de una aplicación y esa aplicación va a exigir que uno le cargue el valor del Bitcoin a una tarjeta de crédito, a una tarjeta de débito, a una cuenta bancaria desde la cual uno hace la transferencia. Entonces, las personas que están designadas, y yo conocí varias compañías cuando estuve en la superintendencia, tienen que operar en efectivo, lo cual es bastante complicado en el siglo XXI, uno con el fajo de billetes tratando de hacer operaciones. Es la única forma de operar u operar a partir de terceros. Ahora, no es tan fácil crear un vehículo de inversión como por ejemplo crear una sociedad o una cooperativa o una entidad a la que uno está vinculado para que le consignen, porque la designación rápidamente se extiende a todos los sujetos jurídicos a los que uno está vinculado. De manera que si yo creara, por ejemplo, una sociedad por acciones simplificada, si estoy designado, rápidamente esa sociedad va a quedar también incluida. Esto no es tan fácil ni se puede hacerle el quite a través de circunstancias puramente formales. Óigame, si tienen bienes, estamos hablando de las propiedades, sus viviendas, vehículos, bienes muebles e inmuebles, ¿esos bienes los pueden dejar a nombre de terceros en este momento o también esos terceros se expondrían a que se vinculen a una lista Clinton por comprar estos bienes? Las actividades en Colombia sobre bienes inmuebles, sobre bienes muebles en general, salvo que pasen por el sistema financiero, no están cubiertas por la designación. Realmente un individuo que esté en la lista puede seguir aquí comprando cosas y vendiendo cosas en Colombia. Las restricciones especialmente en los Estados Unidos y algunos países que cooperan con los Estados Unidos, y desde luego el hecho de estar designado es una especie de estigma que carga la persona que está incluida en la lista Clinton, en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del país más poderoso del mundo, lo considera narcotraficante o terrorista o colaborador con los narcotraficantes o los terroristas, y creo que en el caso de estas personas designadas es más por la segunda categoría, por colaborar o apoyar o de alguna manera soportar las actividades que realiza, por ejemplo, el gobierno de Maduro. O sea, si decide mañana vender su casa a un tercero, no tiene ningún inconveniente. Tendría el inconveniente de que le tienen que llevar los bultos de billetes a la casa o pagarle a un tercero, que tampoco puede ser la esposa porque está también designada, ni el hijo. O sea, necesitaría alguien que le reciba la plata en una cuenta o necesitaría recibir el dinero en efectivo, lo cual se hace muy complicada cualquier operación. Insisto, el problema es esencialmente el bloqueo de las entidades financieras más que la realización de negocios. Mientras se mantenga en Colombia, que es lo que le ocurre normalmente a los sujetos que están designados en estas listas, terminan finalmente recluyéndose en sus propios países. En el caso de Maduro, por ejemplo, que además tiene órdenes de captura internacionales, tiene obviamente una determinación de un gran jurado de Nueva York por vínculos con el narcotráfico. Es un individuo que realmente está recluido allá en su palacio en Caracas y es muy difícil para él salir del país. Bueno, muy bien, o sea, si quiere vender la casa, le pueden llevar la plata en bolsas. Creo que alguna vez en un episodio similar pasa acá en Colombia, ¿no? Bueno, hay otro tema que tiene que ver con lo que él ha manifestado el fin de semana, y es que su esposa, que ya no están casados, que están separados, que no están juntos, ¿ese puede ser algún salvavidas para, en este caso, Verónica Alcocer en la lista Clinton? Pues yo no creo realmente, porque es que el parentesco precisamente tiene una incidencia muy grande en esta designación, porque obviamente, y ya lo estábamos mencionando hace un minuto, lo primero que se le ocurre a una persona que está designada en la lista es aprovechar algún pariente para que a través del pariente pueda realizar las operaciones que no puede cumplir directamente. Entonces la esposa obviamente es una persona que independientemente de que esté separada o no esté separada, sigue estando en matrimonio con él, y consecuentemente los Estados Unidos se cuidan mucho y la bloquean a ella también para que no pueda
el presidente, a través de un pariente cercano, realizar las operaciones que le están vedadas directamente a la persona designada. Doctor Francisco Reyes, ¿es fácil a una persona que ha sido vinculada en la lista Clinton salir de esta lista? ¿Es fácil? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el proceso que viene ahora? El problema con la lista es que la lista no es una sanción de carácter judicial, es una determinación administrativa del Departamento del Tesoro. Entonces no está sujeta la salida de la lista a las mismas garantías que existirían en el sistema judicial, donde uno va con un abogado, presenta recursos, se practican pruebas, etcétera, y si uno es inocente, pues finalmente terminará siendo absuelto. Acá no. Aquí está uno sujeto un poco a la discrecionalidad de los funcionarios de la administración pública norteamericana, que muchas veces hace que un individuo, y eso lo vi yo cuando estaba en la superintendencia, pueda durar décadas metido en la lista Clinton sin poder realmente salir, porque simplemente no le están oyendo sus argumentos o porque realmente el Departamento del Tesoro tiene pruebas. Y yo quiero hacer insistencia en esto porque aquí se han venido haciendo unas especulaciones muy alegres en el sentido de que no hay ninguna prueba. El sistema norteamericano no actúa de esa forma normalmente. Y uno podría pensar en el caso de las personas designadas, por ejemplo, las grabaciones del señor Benedetti, podría pensar en las declaraciones del señor Petro relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro, podría pensar en las declaraciones del hijo del presidente relativo a la financiación por parte de narcotraficantes. Es decir, ese solo acervo es bastante fuerte a la mirada de las autoridades norteamericanas. Y no es como acá, pues, que se necesita tener el cheque con los sellos de recibido y de consignación y el endoso para que un funcionario se convenza de que hay un principio de prueba suficientemente fuerte acerca de una infracción muy grave como es esta. O sea, no es un capricho del gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos, sino que hay pruebas certeras de ese vínculo, posible vínculo del presidente con actividades ilícitas. Yo tengo certeza de que el gobierno de los Estados Unidos no procede de manera ligera en estos casos. Lo vi en los casos que tratamos en la Superintendencia de Sociedades. Las personas que estaban designadas, por ejemplo, un equipo de fútbol que tenía vínculos con un grupo narcotraficante, unos individuos que tenían una operación de lavado bastante masiva con ramificaciones en distintos países de América Latina, otro individuo que claramente había sido acusado de actividades de narcotráfico. Todas estas personas habían terminado designadas. Y en el caso del gobierno de Maduro, insisto, no es solamente la animadversión política como se está pretendiendo hacer pensar a la gente acá, es realmente una determinación judicial supremamente drástica adoptada por un jurado, por un gran jurado en Nueva York, el que se ha pronunciado sobre este particular. Bueno, usted menciona que conoció cuando fue superintendente algunos casos de estos, el equipo de fútbol, de otras personas que aparentemente tenían actividades ilícitas. ¿Usted vio que o pudo evidenciar si salieron fácil de la lista Clinton o todavía tiene conocimiento que sigan allí metidos en esta lista? Puedo decir con conocimiento de causa que si hay algo difícil en la vida es salir de la lista Clinton. Es muy difícil porque, insisto, el procedimiento, por ser administrativo, depende de la discrecionalidad de los funcionarios. Hay que contratar unos abogados normalmente costosísimos. Espero que no los vayamos a pagar con recursos de los contribuyentes colombianos. Hay que pagar esos abogados y esos abogados en realidad simplemente juegan a intentar convencer a algún funcionario administrativo de que un individuo no pertenece o no está en la lista o no debería estar en la lista. Te explico algo, Mauricio, para contarte cómo se logró sacar a una sociedad de la lista. Hubo que probar que todas las acciones de la compañía habían sido transferidas a un tercero o a unos terceros que no tenían nada que ver con el narcotráfico, que eran unas personas completamente independientes, y luego de que el Departamento del Tesoro, los funcionarios de la Embajada norteamericana en Bogotá y otros funcionarios norteamericanos quedaron absolutamente convencidos de que ya el grupo narcotraficante no tenía nada que ver con la compañía, en ese momento se decretó la exclusión de la lista, pero pudieron haber transcurrido fácilmente una década seguramente antes de la exclusión. De manera que aquí hay también
obviamente un elemento político. El gobierno y sus funcionarios administrativos pues dependen de una administración que está convencida de que sí existen esos vínculos, y esto se ha desde luego exacerbado con declaraciones altisonantes, carentes de cualquier sentido de prudencia diplomática, que han hecho desde luego que se haga más fácil y más rápidamente la designación, porque por lo que yo vi normalmente los procesos de designación son un poco más lentos, no tienen unos procesos de investigación previa y se toman un poco de tiempo. Aquí un senador anunció la semana pasada la designación y a los 3 o 4 días ya se produjo la lista. La primera lista, vamos a ver qué más sigue. Bueno, ya para finalizar o ir finalizando, en estos casos, ¿hay algún tipo de incidencia con las autoridades colombianas? Es decir, teniendo una inclusión en la lista Clinton, aquí en Colombia se puede abrir algún tipo de proceso, ya sea penal, ya sea disciplinario, ya sea administrativo o fiscal. La gran pregunta que surge es si esto está vinculado con un proceso penal, que es algo que todavía no conocemos y que podría ocurrir. Es decir, lo que se conoce como un indictment, que es precisamente la apertura de un proceso penal en calidad de sindicado, podría abrirse en cualquier momento. Los funcionarios administrativos del Departamento del Tesoro pueden pedirle a un juez penal norteamericano que abra una investigación penal contra las personas que han sido designadas, el presidente Petro, el señor Benedetti, la señora Alcocer, el señor Nicolás Petro, que abra un proceso penal, y si ese proceso penal prospera o tiene pruebas suficientes, pues es evidente que los Estados Unidos podría requerir la presencia de los individuos designados en los Estados Unidos. Estoy hablando claramente de la extradición, que es un trámite que está previsto y que se ha efectuado durante mucho tiempo entre Colombia y Estados Unidos. De manera que si hubiera un proceso, y aquí ya avanzando muy hipotéticamente hacia el futuro, y ese proceso terminara fallando en contra, habría la posibilidad de un juicio que llevara a una solicitud de extradición, y el gobierno colombiano tendría que resolver sobre el particular. Habría que ver qué dirían los funcionarios colombianos en ese momento. Bueno, ahora sí la última de la de cerrar. ¿Usted en qué cree, desde su experiencia, en qué va a terminar todo? Yo creo que este proceso de inclusión en la lista no solamente se va a mantener durante un buen tiempo. Estas personas deben prepararse para mantenerse por un largo tiempo, por muchos años en la lista Clinton, lo cual les va a traer problemas no solamente en los Estados Unidos, donde la entrada les está ya por estar en la lista, les va a quedar muy complicado. Además, estas personas no tienen visa en Estados Unidos, sino que eso va a tener repercusiones en otros países de lo que hoy llamamos Occidente. Pero yo diría, y es como el pronóstico que se puede hacer, que es muy probable que estos procesos de designación estén acompañados de acciones de otra naturaleza más drásticas, acciones penales, y además que otras personas puedan ser incluidas en la lista, porque cuando la tensión se produce entre gobiernos, cuando es el gobierno federal de los Estados Unidos el que está en una controversia con el gobierno de Colombia, es bien factible que la lista se amplíe a otros sujetos que se consideren también colaboradores del narcotráfico, y a mí me parece que la colaboración con el narcotráfico es relativamente fácil de probar con la simple asociación con el señor Maduro. Pues ya lo escucharon. Esas son sus apreciaciones, doctor Francisco Reyes, ex superintendente de sociedades. Muchas gracias por estar en Minuto 60. Espero no sea la primera ni la última vez. Creo que vienen muchas más invitaciones. Hay muchos temas y sabemos que desde su experiencia podemos hablar de todos esos temas tan importantes a nivel nacional. Muchísimas gracias, Mauricio, y muchas gracias a Minuto 60 por esta oportunidad de hablar con ustedes. Mil gracias. Bueno, y ustedes, después de escuchar al doctor Francisco Reyes, ex superintendente de sociedades, ¿qué piensan? ¿Consideran que este caso del presidente Gustavo Petro va a tardar muchos años? ¿Ustedes creen que a través de su defensa va a lograr salir de esta lista Clinton? Lo leemos. Mauricio Beltrán, Minuto 60, un infinito de información.